¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Visión Global. Tenemos 18 horas aquí en España, 6 p.m. de la tarde, 14 de febrero de 2023. San Inflación o San Valentín, depende cómo les haya pillado a cada uno. Un saludo allí a toda Latinoamérica, buenos mediodías, buenas mañanas tal vez, y bueno, buenas madrugadas allí donde sale el sol primero. Estaba leyendo anteriormente un artículo justo antes de comenzar y que no tiene nada que ver con la programación que tenemos hoy para Visión Global, pero ese ovni, ahora que está de moda lo de los balones, etcétera, y que pusieron un F-16, un caza, a disparar un misil que la puesta en vuelo del avión y el disparo de ese misil costó a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente unos $400.000. ¿Y por qué digo esto? Porque el primer disparo falló. O sea, $400.000 los primeros a la basura para tirar un globo aerostático. Bien, así vamos, así está el mundo. Pero bueno, yo cuando veía Top Gun, la película, me lo imaginaba un poco diferente, misiones especiales, un tiro siempre acierta, pero bueno, por lo visto la vida real no tiene nada que ver con Hollywood. Tenemos dos cositas hoy importantes que luego con mi compañero José Ricardo Rangel, junto a los invitados que tendremos en el día de hoy, vamos a tratar un tema que es el de los non-banks. Y sobre todo vamos a ver también qué son, que es lo más importante allí en México, para que nos cuente un poco y qué problema ha habido, según una noticia que nos venía de Forbes también, por ese lado con unos certificados y posibles demandas de inversores y hasta los propios bancos por dichos certificados. Y el otro, que es el que me interesa, la semana pasada también México, si no me equivoco, la semana pasada, luego mi compañero José Ricardo me podrá corregir o no, presentaba datos de inflación y ya nos daba una idea de que el dato de inflación del día de hoy no iba a ser tan optimista tampoco en Estados Unidos como todo el mundo esperaba, que es algo que veremos luego en los mercados financieros cómo está actuando. Si les parece, y antes de comenzar ya con los invitados y José Ricardo, vamos a ver rápidamente cómo está para el mercado latinoamericano en este momento, sobre todo, cómo está el dólar frente al peso mexicano. Y lo que vemos, al menos en el gráfico de 5 minutos del día de hoy, es que por suerte esta zona del 18.50 es inamovible como soporte de momento para el peso mexicano frente al dólar estadounidense, pero vemos en 5 minutos la extrema volatilidad, llegó a un 18.68 casi de máximos, con el dato ahora está retrocediendo nuevamente, y recordemos que para el peso mexicano lo que teníamos de momento es que si no pierde este 18.50, o sea, que se valoriza frente al dólar estadounidense, todavía podría tener una visita pendiente al 19.50 y 19.60 aproximadamente. Vamos a ver si esto se transforma en un triple suelo o, por el contrario, el peso mexicano logra finalmente alcanzar antes de tiempo esta zona de 17,60, que por supuesto sería un respiro muy importante para la economía allí por su fortaleza frente al dólar estadounidense. Y por último, el cobre. En el programa de Visión Global del día de ayer comentábamos con Elías Ordóñez desde Perú, desde Cusco, también el tema del cobre, porque nuestros amigos peruanos, hermanos peruanos, al igual que los de Chile, una de sus producciones principales, aunque ayer de la audiencia nos decían que atención a los nuevos yacimientos que se están encontrando del litio en Perú, y esto es un informe que presentó o una noticia que dio una de las mineras canadiense que está desarrollando actividades en aquel país. Por lo tanto, cuidado, que el litio sabemos que va a dar que hablar y mucho en los próximos años, así que vamos a ver cómo, cuando traigamos a nuestro experto nuevamente desde Argentina para el tema del litio, si nos puede decir algo más sobre la importancia que tendrá Perú también para la extracción de esta materia prima, que aún no es reconocida como materia prima. Pero el cobre, Chile había presentado también hace una semana anteriormente, una semana atrás, si no me equivoco, datos de exportación de cobre y que no habían sido tan buenos como se esperaba. Y yo he comentado más de una ocasión que el cobre durante muchos años, muchos, al igual que el petróleo, ambos iban de la mano como buenos indicadores de la actividad industrial a nivel mundial.
¿Por qué? Porque el cobre es una materia prima, es un metal que se utiliza mucho en la industria al mismo tiempo que el petróleo, por supuesto. Y las energías alternativas, de momento, no son suficientes para subsanar la utilización del petróleo a día de hoy y del gas tampoco. Y una de las cosas importantes era de que había recuperado un nivel de máximos que fue a mediados de enero, 18 de enero, de 4,36 aproximadamente el cobre, pero que habíamos pronosticado también por no poder con esta resistencia justo entre el 23 y 24 de enero, que en el cierre de Wall Street me habían preguntado por el cobre, donde dábamos un objetivo que podía llegar al 3,98 aproximadamente. Bien, el mínimo llegó a 4,00, pero después, en el siguiente análisis del 10 de febrero, tan solo unos días atrás, marcábamos que podía ser un soporte y volver a zona de 4,14, 4,15, algo que puede ser probable para el cobre. Pero atención, y voy a marcar con una nueva flecha, aquí se acabaría la fiesta y volveríamos ya a la zona de 3,90. Y perdiéndose la zona del 3,89, el cobre tendría una visita en torno al 3,67 y 3,70 dólares. Así que peso mexicano y cobre importantes, sobre todo para nuestros amigos, nuestros hermanos también de aquel bello país de México. Aquí estamos pendientes de ello. Y de Perú, por el tema del cobre, junto a Chile. Y ahora sí, no quiero hacer perder más tiempo a los invitados porque tenemos a Rangel con nosotros, si no me equivoco. No sé si estás por ahí, José Ricardo. Hola, hola Gabriel, ¿cómo estamos? Listo. Muy bien. Mi querido Gabriel, amigos allá en España, muchos abrazos. Hoy celebramos el Día del Amor y la Amistad aquí en México y bueno, pues les mando un gran abrazo. De verdad, muchas gracias por seguirnos aquí en Visión Global, mi querido Gabriel. Todos nuestros amigos que están en cabina también les mando un gran abrazo este 14 de febrero. Y bueno, pues una fecha muy importante en la parte de consumo, Gabriel. Vamos a hablar del dato de inflación que tiene muchísimo que ver, pero si te parece, empezamos con un dato que se acaba de dar y es que Walla ABC, esta empresa 100% argentina, bueno, que ya compró o está más, sobre todo en pláticas para ya formalizar la adquisición de ABC Capital en México, bueno, pues lanza la primera tarjeta de crédito aquí en México, su primera tarjeta de crédito, pues, que tiene pues las dos fases, tanto física como virtual, y entonces pues esto tiene muchísimo que ver con consumo y lo saco a colación porque pues es una inversión muy importante que ha tenido Walla Argentina aquí en México y que de verdad pues seguramente en la parte de tecnología dará que datos en los próximos años, yo creo, sobre todo siendo punta de lanza en la parte de tecnología y sobre todo trayendo esa inversión argentina, que no tenemos bancos argentinos, mi querido Gabriel, aquí en México. Y bueno, pues como bien comentas, el peso está a la defensiva, 18 pesos con 54 centavos. Te platico rapidísimo, retomamos el tema de la construcción con Cemex. Fíjate que Cemex precisamente dio el dato el día de ayer, reportó el gráfico también aquí abierto, sí. Si quieres, lo vamos viendo, mi querido Gabriel, sobre todo que tuvo incrementos en la parte de los ingresos de cerca de 8.3%. ¿En qué regiones? Bueno, pues ya lo habíamos platicado cuando tocamos el tema inmobiliario con nuestros amigos, los especialistas en el tema inmobiliario, tanto en México como en Estados Unidos, y es que en estas regiones, sobre todo México, tuvo un incremento del 20.8%, en Estados Unidos un 11.6% y en otras regiones cerca del 0.2%. Sin embargo, fíjate que sus niveles de EBITDA estuvieron contraídos en cerca del 2.2%. Esto principalmente, recordemos que la industria del cemento es muy competitiva, los precios son demasiado competitivos, entonces hubo un cierto incremento. Recordemos que Cemex tiene bastante competencia aquí en México, como lo es Cementos Chihuahua, que es la otra empresa que sí cotiza aquí en el mercado mexicano y que, bueno, pues tienen que estar viendo este tema de precios.
lo cual pues afectó, erosionó a este tema precisamente del EBITDA, esta rentabilidad. Y por otro lado, también la parte de logística, ya lo habíamos comentado el día de ayer, la semana pasada, con estos incrementos precisamente en los peajes de los carreteros aquí en México, que unas empresas sí se han visto beneficiadas, pero pues vaya, la parte de logística pues se ve deteriorada y no es por ejemplo, en CEMEX, bueno, pues la parte de logística se ha visto deteriorada, al igual que por el tema de energía, para desarrollar precisamente estos molinos, de esta molienda, precisamente que donde se fabrica el cemento, con todos estos agregados, que también, dicho sea de paso, tuvieron un incremento y por lo tanto, pues se erosionó también ahí el tema de vida. Entonces, pues muy importante ahí esta empresa que pues sí sigue creciendo, pero pues la rentabilidad no está muy bien, que digamos. ¿Tú cómo lo ves estos últimos días, Gabriel? Es una acción que me está gustando mucho y te voy a explicar por qué. Ya la he analizado, por lo visto, porque estaba viendo estas flechas y estas zonas azules en algún programa del cierre de Wall Street, que algún amigo de México nos habrá preguntado por ella, me habrá preguntado. De hecho, esto ya se remonta a principios de diciembre y había un nivel muy importante que era aproximadamente este de aquí, de esta línea justo que había trazado, que luego cambia el valor, pero entre 8,95 y 8,85 pesos mexicanos había un antes y un después para el título. El primer objetivo, si no podía con ese nivel, le podía situar en torno al 7,68, 7,55. Bien, marcó un mínimo en 7,85. Pero ¿qué pasaría si lo superaba? Alcanzaría un objetivo en 10,31. Algo que ocurrió en la semana del 7 de febrero, la pasada. Y hoy abre, o esta semana abre a la baja. No creo que pueda con esta resistencia, pero atención a esto. Por eso acababa de dibujar otras cosas. Es posible que visitemos el 860, entre 855 y 865 el nivel, pero nos proyectaría a la zona de 14 pesos. Yo no sé por los fundamentales qué va a defender esto, pero este es el objetivo que me da. ¿Y por qué aparte me da esto? Y estoy siendo generoso, de hecho, o conservador, digamos, para este pronóstico probable para el título. Porque si observamos desde el año 2008, y vemos el recorrido de la acción, es muy fiable, vamos a llamarle de alguna forma. Y aquí hace un hombro, cabeza, hombro, invertido en semanal, con una proyección que puede ir hasta los 18, pero, repito, me he quedado un poco por debajo, porque después no te perdonan ese dólar, ese peso que faltó, pero sí que haya pasado 3 pesos a lo que habías dicho. Por ese motivo, ya conozco por dónde vienen a veces las críticas, pero creo que la zona esta de 13,80, 14 pudiera ser factible, aunque hiciera un pequeño retroceso. Importante, amigo mío, es que, y a la audiencia, no perdiera la zona del 7,50 y muchísimo menos la zona de los 6,30 o los 6,30 pesos mexicanos. Por lo tanto, no sé qué lo va a justificar, pero ahí está el gráfico y lo que ha hecho desde 2008, ¿por qué debería dejar de hacerlo ahora que lo estamos viendo nosotros? Y más con esta figura de aquí. Pues mira, es una empresa muy resiliente, Gabriel, muy resiliente. Antes del 2008 se expandió a nivel global. Todos ubicaban cementos mexicanos en Alaska, en todo el mundo, y se fue contrayendo por un tema ahí de derivados de tipo de cambio. Y vaya, tuvieron que cubrir ciertas llamadas de margen y eso fue lo que erosionó totalmente a esta empresa. Sin embargo, pues yo creo que aquí el tema es la resiliencia. Vamos a ver precisamente, como bien comentas, creo que coincido totalmente contigo, puede dar para más, pero bueno, vamos a verlo. Por lo menos la parte de ingresos sigue siendo ahí atractiva, ¿no? Una cosa muy importante, ¿crees que el dato bueno, a ver, no es que haya sido por una cosa que ocurrió a la otra, pero ¿te acuerdas que comentamos que la inflación, cuando vimos el dato de inflación de México, comentamos que, ojo, que si la norteamericana no sale como toda la gente está descontando o esperando? Ahora estamos viendo que el mercado americano está cayendo, ahora el DAX, el Nasdaq
cae un 0,57%, Standard & Poor's cae un 0,53%, Dow Jones Industrial cae un 0,75%, ayer, antes de ayer, no, hoy es martes, ¿no? Hoy es martes, sí, Hoy pero es martes, sí. ayer y el viernes y ya el jueves de la semana pasada en cierre de Wall Street, aclaré que yo veía que los mercados estaban preparando una caída, una corrección, por lo tanto no me sorprende en absoluto nada de lo que está sucediendo. Lo que sí me gusta es ver que las criptomonedas, que a propósito hoy, a partir de las 7:30, en 1 hora y 15 minutos, tendremos tiempo de criptos para ver un poco, pero tenemos a Bitcoin subiendo en 1,17, Ethereum en un 2,48. O sea, por fin rompemos con esta hegemonía que traíamos con el Standard & Poor's y con el Nasdaq, y que tantos youtubers que recién estrenaban cámara se aferraban a que Bitcoin hacía lo que el Nasdaq iba a hacer, porque era lo que habían visto, porque llevaban en la cripto un par de años nada más. Otros llevamos más de 10. Pero independientemente de esto, lo que hizo la inflación en México, ¿podía darnos esa pista? Yo creo que sí. Pues sí, yo creo que vamos precisamente a platicar de eso con nuestro invitado Gerardo Herrera para ver precisamente cómo se desenvolvió, si seguimos la tónica. Recordemos que la semana pasada se dio a conocer la decisión de la Junta de Gobierno de Banco de México con respecto a la política monetaria. Entonces, si gustas, agregamos a nuestro querido amigo. Adelante. Gerardo Herrera, bienvenido, director de comunicaciones de Rissmatic Financial Institute. ¿Qué tal, José Ricardo, Gabriel? Un gran saludo desde México, buenos días en México, buenas tardes en España. Y pues sí, efectivamente, como José Ricardo ya adelantó, la semana pasada tuvimos algo que rara vez sucede. El mismo día, el jueves, se dio a conocer el dato de inflación en México en enero, y ese mismo día, en la tarde, el dato de inflación se va a conocer mañana, ese mismo día, en la tarde, bueno, realmente como a mediodía, principio de la tarde, la Junta de Gobierno del Banco Nacional de México, del Banco Central de México, dio a conocer su decisión de tasas. Y como se podrá apreciar en un momento en el gráfico que aparecerá en pantalla, bueno, pues la inflación repuntó ligeramente con respecto a lo que habíamos tenido. Habíamos cerrado el año con un 7,89 a diciembre, repuntó en 7,91, como se puede ver. Ahora, en México tenemos una expresión, la cuesta de enero, ¿sí? Que es fundamentalmente... España igual. Bueno, pues entonces entienden perfectamente de lo que hablo. Se esperaba que la cuesta de enero pues podría ser difícil, podría ser una cuesta complicada, y bueno, pues sí, ese repunte inflacionario no es algo espectacular, no es algo tremendamente alarmante, pero sí corrigió esa tendencia a la baja que se puede ver en esa línea más oscura, justamente, la de medio, la de INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Las otras dos se refieren a estos dos componentes que se manejan en todo el mundo, inflación subyacente y no subyacente. De este dato, algo que sí ha llamado la atención y preocupa a muchos de mis colegas analistas es que la inflación subyacente, que son los bienes duraderos y que pues tiende a ser una inflación más persistente, está por encima de la inflación. La inflación subyacente debería estar por debajo. Normalmente lo que te jala los niveles de inflación hacia arriba es la inflación no subyacente, la de bienes perecederos, la de alimentos, por ejemplo. Y dado justamente la estacionalidad de invierno, bueno, pues esos alimentos podrían alimentar la inflación, y en México lo vivimos el año pasado con picos importantes en ciertos productos. Pero esa inflación, que normalmente es la que te induce volatilidad hacia arriba, pues esa inflación está baja, está en 6,32. La que es preocupante es la subyacente, la de los bienes duraderos, que anda en 8,45. No es sorpresa, por tanto, que ese mismo día, en la tarde, Banxico dio a conocer su última decisión de tasas. Estábamos en 10,50, que era la decisión del 13 de diciembre. Y el 9 de febrero, Banxico anuncia un alza de tasas de 11%, 50 puntos adicionales. No es sorpresa que subiera la tasa, pero sí fue un poquito sorpresa que subieran 50 puntos base. México había estado espejeando, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, las alzas de tasas de la Reserva Federal, y la Reserva Federal acababa de subir 25 puntos base. Entonces, de alguna manera, México fue por delante del incremento de la Reserva. Ahora, todo esto que nos indica claramente el compromiso claro
del Banco de México de controlar la inflación o de traer a control los precios. A diferencia de otros países, recordemos que en Estados Unidos la Reserva Federal tiene un mandato doble, controlar los precios y promover el empleo. Por eso Powell siempre habla de los datos de empleo. En México no. La Constitución mexicana solo plantea el control de la inflación. No hay un mandato doble, no hay un mandato de crecimiento, etcétera. Y pues creo que en esta decisión el Banco Central de México lo ha refrendado. Como último comentario diré, si hubo críticas, sobre todo por parte de algunas instancias gubernamentales, en particular del presidente, de que esta alza, bueno, pues perjudicaría el crecimiento económico, a la cual uno de los subgobernadores del Banco de México dijo que precisamente el subir las tasas para controlar la inflación es la mejor manera en que un banco central puede aportar al crecimiento. No Gerardo, necesito decir... una pregunta. Adelante. Si tuviéramos que hablar de inflación, porque el dato de hoy, la cuesta de enero, sin lugar a dudas, iba a ser algo que no se ha tenido en cuenta quizás por parte de los analistas de lo que pronosticaban para la inflación, pero si le hiciera la pregunta, 3 meses 6, ¿cómo ve usted la evolución de la inflación en México? A ver, yo creo que la inflación ya tocó techo, ¿sí? Tal vez podríamos verlo 7.93 o algo así, pero realmente no veo que se eleve mucho más. Y sí, definitivamente creo que volveremos a retomar un curso de lento descenso. Recordemos que seguimos teniendo inflaciones altas. México está acostumbrado a inflaciones entre 3 y 4. Esto es prácticamente el doble. Pero sí creo que ya hemos tocado techo y veremos la inflación amainar, ¿sí? No caer o recuperarse espectacularmente. De hecho, puedo decir que la perspectiva de la mayor parte de los analistas es que México recuperará su normalidad inflacionaria entre 3 y 4 hasta el finales de este año, si muy bien nos va, como decimos aquí, o hasta el próximo año. Entonces seguiremos con tasas de inflación altas, pero desacelerándose. José Ricardo, tenemos a Luis Cisneros, si no me equivoco, corrígeme o si me acabo de equivocar con el nombre de él. No, Luis Cisneros, correcto, nuestro siguiente invitado, para poder comentar también, quizás no tanto algo de la inflación, pero ¿qué es eso de los non-banks? Bien, gracias Gabriel por la invitación. Un gusto saludarle desde Santiago de Chile en representación del broker Admiral Markets. Buenos días para José Ricardo y Gerardo que nos acompañan desde México. Sí, después de esta publicación de inflación de la economía americana, podemos ver que es un dato con un comportamiento mixto. Es un dato que evidentemente no esperaba el mercado, aunque se sigue ralentizando un poco los niveles de inflación, vemos todavía como prácticamente no llegamos al objetivo, ¿no? Que la Reserva Federal tiene un objetivo meta de 3% y evidentemente todavía está muy lejos de él. Para la economía americana sigue siendo muy, muy complicado, estamos en una turbulencia a mi juicio, macroeconómica, producto bueno, de la coyuntura también a nivel global. Hemos estado experimentando niveles inflacionarios no vistos desde hace muchos años atrás, específicamente la economía chilena, estamos alrededor de un 12,3%, con elevadas ya tasas de interés que están en borde al 11,25% y que en la última decisión el Banco Central de Chile ha tomado como decisión mantener esa tasa, producto de, bueno, de esa política restrictiva que viene aplicando desde el año pasado. Yo antes en el programa estaba mirando el tema del cobre y ahora también tengo al peso chileno conmigo. ¿Cómo lo ven para el cobre, que es muy importante para Chile? Y cómo ven también desde el aspecto técnico fundamental, como fuera la evolución del peso chileno. Ahora lo tenemos en 789,89, en donde en un análisis que yo había realizado, y mientras se mantuviera por encima de los 788 pesos chilenos frente al dólar estadounidense, que estoy mostrando aquí en el gráfico, se podían llegar a ver los 860 aproximadamente. Y del cobre también hablé anteriormente que pese a que tuviéramos un pequeño repunte a la zona de 4.14, 4.15, pudiera quizás llegar a la zona de 3.90 y en caso de perderlo ya definitivamente situarse en un 3.66. ¿Cómo lo ven o cómo lo ves tú allí
desde Chile. Perfecto, el cruce local está en niveles de soporte bien interesantes. Desde niveles máximos históricos, la moneda local, el peso chileno, viene apreciándose aproximadamente un 20% desde hace algunas 12 semanas. Esto producto principalmente también del crecimiento en el precio del cobre. Sabemos que la economía chilena es muy dependiente del precio del cobre. El cobre ha venido experimentando repuntes importantes en cuanto a su precio se refiere, y esto, por supuesto, impacta de manera positiva en lo que es el peso chileno. Actualmente yo veo como un nivel de soporte clave en torno a los 7.70, 7.73, que es un nivel de soporte histórico para el cruce, y que podríamos estar viendo rebotes importantes ya de cara a las próximas semanas, producto primero de este dato de la economía americana y segundo de cómo manejan las perspectivas para la economía chilena en general. Así que es un nivel de soporte clave en la cual hoy en día se está evaluando muy de cerca, porque podrían haber rebotes importantes, por lo menos hasta un nivel de 800 pesos por dólar, que es un nivel de resistencia clave también en el precio. Sí, bueno, 8.60 es lo que me da a mí aproximadamente, y creo que la zona de estabilización del peso chileno estaría en torno al 7.20, 7.30, que es lo que me da a mí, al menos en el largo plazo, mirando ya niveles de 2002, 2016 y 2021 también, que son los más relevantes que ha tenido el peso chileno, por lo visto. Interesante, entonces. José Ricardo. Gerardo, quería preguntarte, precisamente ahorita que estamos escuchando a Luis sobre pues, los incrementos en ciertas, en el caso del cobre, nosotros aquí con el dato inflacionario, ¿cuáles fueron los sectores, qué productos fueron los que tuvieron más incremento en la canasta básica? Bueno, pues de hecho en enero como tal fueron productos alimentarios. Los plátanos subieron un 17%, el limón subió un 16%. En estos momentos, ya en febrero, los datos de inflación fueron de enero, en estos momentos ya en febrero México está viendo una crisis que está en las noticias sobre el precio del huevo, que prácticamente está al doble de lo que estaba hace un año, aunque esto también se debe a una situación particular de los Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido un episodio de gripe aviar, han tenido que sacrificar mucho pollo y la producción de huevo pues se les vino para abajo. Y algo interesante, por cuestiones fitosanitarias el huevo mexicano no se puede exportar a Estados Unidos, pero se está contrabandeando, lo están pasando por la frontera de contrabando, lo cual está elevando el precio del huevo en México y se espera que pueda continuar todavía por unas semanas, en lo que los Estados Unidos logran estabilizar la situación que se está viviendo. Entonces sí, tenemos las commodities pues induciendo eso, y yo me atrevo a adelantarme a un posible dato del mes de febrero. Siempre en febrero en México el aguacate sube, un alimento tan típicamente mexicano. ¿Por qué? Porque recordemos que acaba de pasar el Super Bowl, y la semana anterior al Super Bowl es la semana de mayor demanda y consumo de aguacate de nuestros vecinos norteamericanos por el Super Bowl. De tal manera que está la cantidad de exportaciones de aguacate que el precio del aguacate en México se va para arriba, ¿sí? Por una dinámica de precios internacionales. Entonces seguramente tendremos un poco de este fenómeno todavía en el mes de febrero. Y entre los productos que sí bajaron, ¿sí? Ya para cerrar esto, sí bajaron, por ejemplo, transporte aéreo, sí bajaron en enero, servicios turísticos, ya que pasó lo más importante de la temporada, y sí algunos alimentos, por ejemplo, y el chile mexicano, también típico de la dieta mexicana, había subido enormemente en los últimos meses, bajó 20% en el mes de enero. Nos preguntaban también, y creo que era importante, que me acababan de pasar para el chat, que comentaban, buenos días desde México, probablemente nuestros compañeros de México, ¿qué pronóstico tienen para Peñoles y Frenillos? Ya que se ha estado hablando de las mineras últimamente, y nos dicen saludos. Bueno, pues es un dato muy importante. Recordemos que ya Tenemos habíamos platicado.
Bueno, si quieres regresamos porque sobre todo ver el tema legal y digo, no sé, Gerardo, si estás de acuerdo conmigo que tiene muchísimo que ver la perspectiva pues legal hoy por hoy sobre la industria minera aquí en México. Sí, y se inserta en el marco de las controversias comerciales con los Estados Unidos, definitivamente. Entonces, si les parece, amigos, vamos a ver la entrevista con el tema de los non-banks y cuando volvamos de allí retomamos el tema con estas dos empresas. ¿Les parece? Perfecto, regresamos. Pasamos a la entrevista entonces. Gabriel, bueno, pues como bien habíamos comentado, muy contentos de tener aquí en Visión Global Alberto Albo y David, precisamente para platicar de esta emisión que se acaba de dar pues hace algunos momentos en la Bolsa Institucional de Valores Viva y que está muy relacionado sobre todo al sector SOFOM. Ya hemos platicado muchísimo de este sector SOFOM, pero pues la verdad es que me da muchísimo gusto presentar a una SOFOM que pues vaya, tiene la calidad, tiene uno de los eslogans de calidad, sobre todo por la Asociación Mexicana de SOFOMes, la SOFOM, pues de una de las principales empresas con esta transparencia y con calidad en sus procesos. Alberto, David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, Alberto, platícanos un poquito, ¿qué es FIMUBAC? Para todos nuestros amigos a nivel internacional que no están en México, ¿quiénes son FIMUBAC? Mira, FIMUBAC es una SOFOM, el modelo de la SOFOM en México es una sociedad financiera de objeto múltiple. Fuera de México se le conoce como los non-bank banks, básicamente, es un banco que no es banco. La única limitante que tiene una SOFOM comparada, bueno, si la comparamos con los bancos, es que no tenemos permitido hacer captación, pero todos los demás productos sí los podemos hacer. Entonces, FIMUBAC se constituye en el 2008 como una sociedad financiera de objeto múltiple, con un objetivo que es básicamente otorgar créditos, principalmente a trabajadores de gobierno con descuento vía nómina. Así es como iniciamos en el 2008 y del 2008 hasta el día de hoy hemos crecido muchísimo la compañía. Hoy tenemos, además del producto de crédito con descuento vía nómina para empleados de gobierno, nos hemos convertido en uno de los principales fondeadores de otros intermediarios financieros no bancarios a través de un producto que es una especie de línea de financiamiento de segundo piso. Funcionamos como una especie de banca de segundo piso, con muchas otras SOFOMes o otros intermediarios financieros no bancarios que a su vez también hacen crédito de nómina. Y recientemente también tenemos líneas de arrendamiento y factoraje financiero. Entonces, muy a grandes rasgos, eso es FIMUBAC. FIMUBAC se dedica a otorgar financiamiento a muchísimos miles y miles de trabajadores del sector público para que puedan adquirir un crédito de una manera muy fácil, sencilla, sin letras chiquitas y de forma ordenada, puedan pues básicamente tener financiamiento y de esta forma contribuimos nosotros a mover un poco la economía del país. Alberto, David, precisamente 4 años han pasado desde su primer colocación, pero han tenido 5. ¿A qué se debe este caso de éxito? O sea, porque no vemos tantas colocaciones por parte de las SOFOMes hoy en día y menos en menos de 4 años. Sí, la realidad es que hemos sido muy disciplinados, hemos trabajado de una manera muy meticulosa en nuestros procesos y en nuestros productos, de tal forma que hemos logrado que los inversionistas y el mercado en general sigan confiando en nosotros. Entonces sí, efectivamente, nuestra primera emisión fue en 2017. Fue un gran reto en ese entonces sacar una emisión. Fue una emisión por 400 millones de pesos que inclusive en su momento tuvo una calificación AA- de parte de Fitch. Y en las subsecuentes hemos tenido en cada una un incremento de un notch en la calificación de Fitch hasta tener hoy la AAA, lo cual nos llena de orgullo. Y pues básicamente te diría, ha sido un trabajo constante, un trabajo muy disciplinado, un trabajo muy coordinado con las directrices que nuestro gobierno corporativo nos ha dictado, y gracias a eso hemos
hemos podido hacer estas emisiones, ¿no? Alberto, platícanos un poquito de esta emisión. ¿Cuáles son las características del monto que se está teniendo? Sobre todo algo muy importante que seguramente nuestros amigos se están preguntando, la tasa a la que están saliendo ustedes y sobre todo el destino que tienen estos certificados. Mira, esta es una emisión al amparo de un programa de 10,000 millones de pesos que tenemos autorizado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es una estructura, es un financiamiento, básicamente es una estructura de certificados bursátiles fiduciarios de forma estructurada con cartera en garantía. Es decir, los activos que forman parte de la fuente de pago son exclusivamente créditos con descuento vía nómina de empleados de gobierno del sector estatal y federal. Es una estructura que se establece con un aforo de 1.20 a 1 sobre valores capitales. Estamos ahorita pagando a los inversionistas, es TIE más, ¿en cuánto quedó? TIE más 300. TIE más 300 puntos base, exactamente es lo que estamos pagando. Considerando hoy que la TIE ha ido incrementando muchísimo en los últimos años, es un rendimiento bastante atractivo para los inversionistas hoy en día, ¿no? Adicional a esto, ¿qué más te puedo platicar de la estructura? Trae 2 calificaciones AAA, una por Fitch Ratings y otra por HR Ratings. Esto hace y demuestra que es una estructura que, comparada con cualquier otro activo o cualquier otra emisión en el mercado, pues tiene un nivel de riesgo menor, ¿no? No sé qué otro dato podemos platicar de la estructura. No, básicamente la forma como se le paga a los inversionistas es a través de un fideicomiso, que es el fideicomiso emisor. Toda la cobranza de la cartera que está cedida a la estructura entra a un fideicomiso maestro. Este fideicomiso maestro es administrado por un administrador de activos profesional y que se dedica exclusivamente a eso. Y de la cobranza que cae en el fideicomiso maestro, este administrador maestro cascadea los recursos para el fideicomiso de la emisión, que hace los pagos de los cupones. La emisión tiene una vida legal de 48 meses. Los primeros 21 meses son de revolvencia y a partir del mes 22 empieza una amortización objetivo de un 12avo al mes. Y por la cantidad de sobreaforo que ya comentó Alberto y por la cantidad de flujo que entra a esta estructura, nosotros estaríamos pensando que máximo se estaría pagando la estructura al mes 33 o 34. Ahora, un poco platicando de esta estructura de sobreaforo y todo el flujo que entra a la misma transacción, sí me puedo atrever a decir que es la estructura que hoy está vigente en el mercado, que soporta un nivel altísimo, más alto de pérdidas que hay en cualquier otra estructura, ¿no? Eso quiere decir que aproximadamente el 60% de la cobranza debería de caer en default o dejar de caer para que dejemos de pagarle a los inversionistas. No hay una estructura comparable en el mercado que aguante tanto nivel de pérdidas. Esa es la razón por la cual tiene 2 calificaciones AAA y bueno, también está respaldada por los activos de la compañía. Para dimensionar lo que está diciendo Alberto, esto significa que aproximadamente 2/3 partes de los clientes que tenemos tendrían que no pagar para que la estructura tenga un riesgo. Y al final, al ser empleados del sector de gobierno, esto implicaría casi que 2/3 partes de los empleados del sector de gobierno dejaran de trabajar para el gobierno para que esta estructura tenga algún problema. Es decir, es una estructura súper sólida y súper robusta. Alberto, precisamente quisiera preguntarles cuál es el índice de morosidad de la cartera. Nosotros traemos, bueno, las agencias calificadoras tomaron como caso base de incumplimiento, que es el índice de morosidad más alto, calculado y de la forma más castigada posible, y yo le sufro cada que veo cómo nos están evaluando la cartera, es del 5.5% más o menos. Este índice de morosidad de cartera vencida, normalmente las agencias calificadoras lo estresan un nivel de veces abismal para ver cuánto nivel de pérdidas puede aceptar. Pero bueno, este índice de morosidad es el índice máximo histórico que ha tenido Fimubac en cartera de este tipo utilizada en los últimos 5 años. Muy, muy interesante, sobre todo para el nivel consumo que estamos platicando, y esa era la otra pregunta que quisiera hacerles. ¿Cómo están viendo este sector consumo? ¿Ha perjudicado en algún momento el apetito de sus clientes por adquirir crédito? ¿Cómo lo están visualizando aquí en México? No, realmente no. Existe. Acuérdate que esta gente que nosotros le otorgamos crédito es
es gente que difícilmente tiene acceso al sistema financiero en México. Entonces, al final, el trabajo que estamos haciendo nosotros tiene una dosis incluso de labor social, porque hay una inclusión financiera a gente que no tendría acceso a créditos de otra forma si no es a través de nosotros. Y al final nuestro cliente termina siendo el trabajador de la base de la pirámide del sector de gobierno. Es decir, nosotros no le prestamos ni a los mandos medios ni empleados de confianza, solamente le prestamos a los empleados de la base que tienen necesidades financieras, tienen necesidades de financiamiento, y esa necesidad de financiamiento la estamos solventando nosotros. Oye, pues muchas felicidades. ¿Qué se espera Fimubac para estos próximos meses, mi querido Álvaro? David. Pues mira, básicamente, ¿qué espera Fimubac para los próximos meses? Crecimiento. Estamos ahorita en una etapa de crecimiento. Hay que capitalizar oportunidades de mercado. Hemos estado viendo, lamentablemente, algunos otros participantes del sistema financiero mexicano, principalmente intermediarios financieros no bancarios y también principalmente competidores directos de nosotros que han caído en una especie de default y han salido del mercado. Eso hace que hay una demanda no atendida de crédito. Yo esperaría un crecimiento importante para Fimubac en los próximos 12 o 24 meses inclusive, para poder posicionarnos como la compañía número 1 de crédito de nómina del país. Y nos preguntan algunos de nuestros amigos que nos siguen, para la parte de las pymes, que podría ser como un crédito mezanín lo que están ofreciendo, Álvaro, o es un producto diferente para las empresas pyme. No es un mezanín, porque técnicamente un mezanín termina siendo una parte de deuda, una parte de capital. Esto es netamente deuda. Es absolutamente deuda, lo que nosotros llamamos crédito de segundo piso, que es como una banca de segundo piso. Es decir, nosotros le prestamos dinero a estos intermediarios financieros no bancarios para que ellos a su vez hagan el crédito directamente a la pyme. Okay. Es decir, nosotros no tenemos el crédito otorgado directo a la pyme, sino que nosotros le prestamos a las financieras que van a hacer su análisis y evaluación de la pyme para prestarle el recurso, y nuestra fuente de pago es el crédito que otorgan estas financieras. ¿Qué sectores están viendo ustedes con mayor crecimiento para apoyo en estas SOFOMES? La parte específicamente de arrendamiento y la parte de factoraje financiero. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Álvaro Albo, CEO, David Moel, director de negocios de Fimubac. Gracias por estar aquí con nosotros en Visión Global. Muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos a la orden. Gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Felicidades. Hasta luego, gracias. Bueno, vaya entrevista que nos has podido traer, José Ricardo. Y me gustaría dar contexto, Gabriel, porque sí, muchos ahí de nuestros amigos que nos siguen en el chat dicen, bueno, pues esto, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Bueno, pues les digo este contexto de los non-banks. Recordemos que si nos remontamos a hace algunos años, GE Capital, que es la parte precisamente financiera de GE, de General Electric, precisamente fue en algún momento parte de General Electric, se desintegró del General Electric la parte financiera y en algún momento fue la que, digamos que capitalizó, que fue hasta más fuerte, siendo así que GE Capital, que General Electric, ¿no? Entonces, por lo tanto, se sale de la parte del negocio de vender de material eléctrico y demás, y todo este tema, y se hace financiera. ¿Qué quiere decir? Bueno, que esto es GE Capital, es un non-bank, ¿no? Estas financieras, este caso de ejemplo de Fimubac, quiere decir que a pesar de que pues ya hemos visto casos terribles como lo es Unifin aquí en México, que pues vaya los bonos que pueden acceder aquí en México para la inversión, bueno, pues los dejaron de pagar. Por otro lado, también tenemos a Crédito Real, que se decretó en capítulo 11, que si podemos ver la acción, mi querido Gabriel, C Real,
pues vemos que la acción pues ya no vale absolutamente nada. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues el contexto es de que sí existen empresas, ¿no? Ya nos estaban comentando la relación de esta estructuración, ellos están recabando fondeos, ellos están levantando dinero, ¿no? ¿Y qué es lo que ofrecen? Bueno, pues esta relación más o menos del 5% de mora, que para nivel consumo, para el crédito, ciento de mora, que para nivel consumo, para el crédito a consumo aquí en México, es muy buena morosidad, nada más para que se den una idea. Ellos no son bancos, ellos no tienen esta capitalización, ellos no tienen estos depósitos, ellos recurren precisamente a los mercados, a los inversionistas, para recabar dinero y prestarlo, y un índice de morosidad del 5% para créditos nómina, Gabriel, que no sea sector financiero, que no sea la banca, la verdad es que es muy bueno. La estructura ya nos la comentaban. Aquí tengo el gráfico, es impresionante. ¿Viste? Y hay algo que me llama la atención. ¿Qué pasó en el 2016, en noviembre? ¿O es un fake? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo C Real? Crédito real, sí. Crédito real, a ver. Pero bueno, 0.354 ahora. O sea, no vale nada, no vale nada. Entonces, sí. esa era la relación de esta entrevista, también para no comprometer todo el sector, que veamos que precisamente pues existen empresas serias, ¿no? No estamos dando ninguna recomendación aquí, ¿no? Pero para una relación de cartera, de que si tuvieras que estresar la cartera al 60%, que todos cayeran en morosidad en el 60%, bueno, pues ya no honrarías precisamente estas inversiones que las que saliste al mercado, ¿no? En el caso del crédito real, bueno, pues ahí está clarísimo su capítulo 11. En el caso de Unifin, bueno, pues ellos no están en capítulo 11, y creo que se puede ver también el gráfico. Es, déjame ver si Unifin, sí, lo puedes buscar como Unifin, mi querido Gabriel, Unifin A, que también está sobre las mismas condiciones, Gabriel. Entonces, el contexto de la entrevista era para nuestros amigos que pues también busquen empresas, ¿no? Que son denominadas SOFOMES aquí. En Estados Unidos son los non-banks, ¿no? Y que pues seguramente les pueden dar, sobre todo en el mercado de dinero, algunas oportunidades. Siempre recuerden hacer la tarea. Pues bueno, estos casos de terror que vivimos aquí en México, mi querido Gabriel. Nos preguntaban antes desde el chat, que justo antes de la entrevista la habíamos dejado, pero una de ellas, que era Industrias Peñoles, que la tengo aquí. Sí, Industrias Peñoles, hay que ser muy cuidadosos con Industrias Peñoles. Creo que si ves el gráfico, los últimos días, pues ya de hecho, por frecuencia relativa, no sé qué estás viendo, ya una posición de compra, pero bueno, mucho ojo aquí, ya lo comentábamos antes de la entrevista. Sí, de hecho veo posible caída todavía el título a 200 para hacer boca. Y no sé si quieres hacer la correlación con M. Frisco, Gabriel, está en las mismas, muchísimo ojo en el tema de regulación. Ya lo habíamos comentado nuestros amigos allá en Chile, en Perú, bueno, pues este apetito de las mineras canadienses, bueno, México no se queda atrás, Gabriel. Todavía no es claro, teníamos una regulación pues muy digamos, sólida para el campo de inversión minero aquí en México. Sin embargo, bueno, con este cambio de gobierno, pues existe pues no existe tanta claridad para este tema, sobre todo que ya habíamos platicado que industrias como, que no tiene mucho que ver con Peñoles y con Frisco, que ellas en su portafolio, bueno, pues tienen commodities como lo es el oro y la plata, no tanto el cobre, pero ya habíamos platicado de la empresa de litio, ¿no? La paraestatal, sí. ¿No? Entonces, muchísimo ojo, que están muy correlacionadas sobre todo con la parte de oro y de plata. Estas están dentro de la zona del Bajío, que es una productora impresionante desde hace más de 500 años, desde la conquista de explotación de estos commodities. Quizás por ahí vayan los tiros de esos famosos 1.300 que veo en el oro para algún momento del año, y este tipo de empresas estuvieran ya descontando algo, y sus inversores también.
José Ricardo, nos están avisando que tengo que dar paso a un directo, a una entrevista que tenemos con nuestro compañero aquí del Negocio Televisión, de José de la Morena, que ya está todo preparado. Mil gracias por estar con nosotros un día más. Mañana nos volvemos a ver con muchos más temas, más novedades, y gracias a la audiencia por estar ahí también. Les mandamos un fuerte abrazo, mi querido Gabriel. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Y ahora sí, muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos mañana nuevamente en Visión Global. Ahora, 7:30 de la tarde, también tiempo de criptos, y luego en cierre de Wall Street. Promete mucho todavía Negocio Televisión con su programación. Vamos a mi compañero, o con mi compañero, José de la Morena. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias, como siempre. Promete, pero